clase de hoy. Y entonces vamos a ver otro tema que pues quedó pendiente. Yo creo que vamos a terminar el curso. Yo pensé que no íbamos a terminar, pero realmente falta esta semana. Vamos a ver este tema de reproductor masculino. La otra yo sé que es libre, ni modo, ahí vemos cómo metemos el oído. Y ya para el final dejamos el ojo y realmente sí vamos a terminar. Yo pensé que eso no iba a ser posible. Pensé que con el atraso, la cosa, pero bueno, para mi beneficio, pues en este caso me equivoqué. Qué bueno, ¿no? Por lo menos las metas, pues, se cumplen, ¿no? Reproductor masculino. A ver, ¿dónde está? Estoy buscándola, espérate. Mm, Ay, 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 aquí está. Ok, perfecto. Vamos una vez a lo que venimos, pues. Muy bien. Bueno, aquí siempre todo lo que tiene que ver con histología, pues, debe tener un contexto anatómico previo. En el tema este de reproductor masculino, le prestaremos bastante atención a los testículos, a los ductos estos testiculares, a las glándulas accesorias, donde probablemente la de mayor relevancia médica es la próstata por razones obvias neoplásicas, y también hablaremos un poco de la histología del pene. Bien, similar al ovario, en el testículo ocurren un montón de cambios, cambios que están regulados por hormonas. En este caso, la hormona más relevante aquí es la testosterona. Esa concentración de testosterona es necesaria para la maduración adecuada de los espermatozoides, en un proceso conocido como la espermatogénesis. Gracias a esa testosterona, por ejemplo, también se va a regular la secreción de hormona luteinizante desde la adenohipófisis. Eventualmente se producen los espermatozoides acá abajo en el testículo, maduran esos espermatozoides aquí en el epidídimo y se transportan vía este montón de ductos, como el ducto deferentes, para eventualmente ser expulsados vía la uretra. Mira qué importante la relación entre vejiga urinaria y la próstata, ¿no? Aquí está la uretra prostática. Por eso cuando el paciente tiene hiperplasia prostática benigna, va a tener síntomas urinarios. ¿Por qué? Porque esa próstata aumenta de tamaño, comprime esa pobre uretra. Pero ese es otro tema. Bien, Vemos la caja. del punto, Estos días del de punto, trabajo, no encuentro a la familia. Y le tenía como 4 días. Le voy a comprar dije, sí, Está con la misma manera. a la vida, loco. Ujú. Bien, desde el punto de vista anatómico, tienes que el testículo está revestido por una cápsula bien gruesa de tejido conectivo. Eso se llama la túnica albuginea. Y esa túnica albuginea es más prominente aquí, en este punto. En este punto hay un montón de ductitos. Esto que está aquí se llama el mediastinum testis. Esta túnica albuginea extiende septos que dividen al testículo en un montón de lóbulos. Entonces, en esos lóbulos encontramos los túbulos seminíferos, que vamos a hablar bastante de ellos, y también a las células de Leydig, que son las que producen la testosterona. Supuestamente no se dice Leydig, se dice Leydig, pero bueno, yo voy a decir células de Leydig. Bien, si tú recuerdas de tu curso de embriología, en algún momento del desarrollo embriológico, los testículos se encuentran dentro de la cavidad abdominal. Y con el desarrollo, el testículo desciende a el saco escrotal y se mantiene conectado vía el cordón espermático. Hay enfermedades o condiciones donde el testículo no desciende, eso recibe el nombre de criptorquidia. Y entre otras cosas, la criptorquidia es peligrosa porque se asocia con mayor cantidad de neoplasia a nivel testicular, sobre todo estos tumores tipo tumores malignos de células germinales, que son bien peligrosos, por cierto. Bien, cuando el testículo disminuye, él se lleva consigo una capita de serosa, ¿ok?
esa capita de serosa que lo reviste internamente se llama la túnica albuginea, que va a venir entonces del peritoneo. Entonces, esa túnica albuginea, perdón, túnica vaginal, túnica vaginal, albuginea la que dije anteriormente. Esta túnica vaginal va a tener esencialmente dos capas, una que reviste a la piel del escroto, que es la parietal, y una que reviste directamente al testículo, que es la capa visceral de la túnica vaginalis. Bien, la espermatogénesis es un proceso dependiente de temperatura. Tu sangre en promedio normalmente cursa los 37 grados. Es bastante caliente eso, por cierto. Esa es la temperatura normal del cuerpo humano en términos generales. Esa temperatura es muy caliente para el desarrollo de los espermatozoides. ¿Okay? Ellos requieren una temperatura más o menos de 34 grados. ¿Cómo se enfría entonces el ambiente para que se pueda dar de forma óptima esa espermatogénesis? Bueno, vas a ver que cada testículo va a tener este montón de canales vasculares venosos que reciben el nombre de plexo pampiniforme. ¿Okay? Esos son los plexos que se ponen tortuosos durante esas venas varicosas que ocurren en este sitio. Bueno, el plexo varicocele se llama la enfermedad varicocele. El plexo pampiniforme lleva sangre que es un poco más fría. También aquí el sudor del escroto enfría el ambiente del testículo y también los músculos dartos y cremaster, que asumo que tú conociste tu curso de anatomía, pueden alejar o acercar el testículo del cuerpo dependiendo de la situación en cuestión. Entonces son mecanismos para control de la temperatura a nivel testicular. Bien, entonces esto es lo que principalmente veremos en esta clase, ¿no? Esta estructura concéntrica tubular recibe el nombre de túbulo seminífero. Y aquí en el intersticio de este túbulo seminífero encontraremos estas células con abundante citoplasma eosinofílico que reciben el nombre de células de Leydig. ¿Okay? Recordemos que esas células de Leydig, su función principal es la producción de testosterona y se localizan en el intersticio de de este tejido testicular. Bien, normalmente va con más aumento, de que son células con núcleo redondito y abundante citoplasma eosinofílico. Y también tienen bordes celulares bastante bien definidos. El abundante citoplasma eosinofílico se traduce en bastante contenido de lípidos, ¿no? Propio de una célula activa en la producción de hormonas. Recordemos que en este caso producen testosterona. La testosterona que tú conocerás los cambios con más detalles en pediatría, cuando hay los estadios, esos creo que son de Tanner. La testosterona hace que los hombres, por ejemplo, aumente la altura, desarrollen, por ejemplo, el vello facial, tengas el cambio de voz, todos esos cambios fenotípicos que son distintos en el adolescente hombre y en la adolescente mujer, cada uno va a ser mediado por distintos tipos de hormonas, respectivamente testosterona para el hombre y estrógenos para las mujeres, ¿ok? La testosterona, perdón, que la regula, ¿ok? La hormona luteinizante, que ya sabes que se produce acá arriba en la adenohipófisis. Bien, si recapitulamos la clase anterior de los órganos reproductores femeninos, una mujer produce aproximadamente 600 y tantos de óvulos, siendo generosos en su vida reproductiva activa, siendo muy generosos. Probablemente era menos, ahorita mismo no tengo el número claro. Lo que sí sé es que fijo son menos de 1000, distinto a un hombre que produce al día 10 por 10 a la 8 espermatozoides. Eso es un 2 seguido de 8 ceros. Creo que son eso como 20 billones por ahí, o sea, 20 billones versus menos de 1000, pues, bueno, ¿por qué fue así? Porque, bueno, porque la biología así lo quiso, ¿no? Pero bueno, eso es curioso si comparas el aparato reproductor femenino versus el masculino. O sea, todos estos testículos van a tener hasta 1000 túbulos seminíferos que conectan con estos ductos hacia la rete testis, que de la rete testis entonces los espermatozoides son trasladados al epidídimo, ¿ok? Entonces el epidídimo
completa el proceso de maduración de estos espermatozoides y luego estos son enviados hacia el exterior vía estos ductos o vasos deferentes. Ahorita vamos a ver la histología que encontramos en estas distintas regiones anatómicas. En esta imagen del libro, en la periferia ves entonces el montón de túbulos seminíferos y aquí adentro ves estos canales, estos ductos que corresponden con la RT, ¿ok? El RT testis. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando hay un tumor testicular, tú tienes que cortar el testículo y evaluarlo bien. El tumor suele limitarse, perdón, a esta parte de, o surge, mejor dicho, de esta parte de los túbulos seminíferos. Hay que ver si el tumor invade la red de testis, porque eso le confiere al tumor un estadiaje mucho menos favorable. Por eso es importante conocer anatomía y la histología si tú quieres hacer patología. Bien, con el túbulo seminífero ocurre un fenómeno medio contradictorio, porque dicen que, Profesor, dime, ¿qué disculpe, pasó? la Dime. tinción de la imagen anterior, ¿cuál era? Según esto, es una HIE, pero brother, aquí le dice, ¿no? HIE, pero esa tinción HIE está, eh, yo lo pongo en duda, sinceramente. Eso es lo que dice la leyenda, no eso es lo que tiene el libro, pero yo la verdad es que creo que aquí o alguien se equivocó o los ratios hay que votarlos, pero bueno, no te preocupes por eso. La verdad que si yo te pongo una, te voy a poner una HIE del Pathology Outdex. Esta se la dejé porque tiene la leyenda, pero de verdad que pues yo no creo que esto sea una HIE. Pero bueno, eso es lo que dice la leyenda, lamentablemente. Voy a considerarlo para la próxima clase porque de verdad que no es la mejor imagen para este tipo de fines. Bien, el túbulo seminífero pues maneja un concepto medio contradictorio, ¿no? Porque supuestamente dicen que las células que constituyen al túbulo seminífero también se les llama epitelio germinal. La diatriba viene de que realmente estas células como tal no son epiteliales. Le hacen una citoqueratina, hay uno de 3 y esto va a ser negativo. Entonces, ¿pero por qué se le llama epitelio germinal? Bueno, porque tienen una característica que les confiere ese nombre. Y es que el túbulo seminífero tiene una membrana basal bien desarrollada. Desde ahí es que nace entonces ese concepto de llamarle a estas células que constituyen este túbulo seminífero, le llaman, entre comillas, epitelio germinal, de la membrana basal que contienen esto. A la periferia de este túbulo seminífero encontramos células parecidas a músculo liso, se llaman las células mioides, que son así bien delgaditas, infinitas, que se contraen para entonces eyectar el contenido del túbulo seminífero, siendo el contenido, pues, los espermatozoides en desarrollo como tal. Bien, en el túbulo seminífero, en el epitelio germinal, mejor dicho, encontramos dos tipos de células. ¿Okay? Aquí con la A está esta grandotota, que es una célula con un núcleo grande, con predominio de eucromatina y un nucleolo prominente. Aquí hay una, aquí hay otra. Esas son las células de Sertoli. ¿Okay? Las células de Sertoli son importantes porque le proveen a las células de la espermatogénesis en desarrollo su microambiente óptimo / adecuado para que éstas puedan desarrollarse adecuadamente. Y las otras células que encontramos son varias células en distintos tipos de estadios de división de la línea pues espermatogénica. Bien, tenemos un montón de células por acá, ¿no? Tenemos entonces la de Sertoli, que son estas grandototas. Vamos a mostrarte una. Esta que está aquí, con un núcleo grandotote, provino de eucromatina y nucleolo prominente. Esta que está aquí, esta que está acá, esta que está acá, esas son las células de Sertoli. Y todo el resto que están en división, todas son principalmente células en distintos estadios de la espermatogénesis. Descubrí recientemente que podemos hacer esto, que pretty, ¿no? Se le puede hacer zoom en las imágenes. Bien, estas células de la espermatogénesis forman varias capas, hasta veces hasta 4 o más capas, que forman entonces ese epitelio germinal del túbulo seminífero. Termina esta espermatogénesis, más o menos te va a durar como unas 10 semanas, ¿ok?
Entonces, durante esa espermatogénesis es que ocurren las divisiones celulares, que son en este momento denominadas mitosis. Y es en la espermiogénesis que se da la meiosis, donde los 46 cromosomas se dividen en 23. Recuerda que las células sexuales, llámale ovocito o espermatozoide, tienen que ser haploides, sí o sí. Bien, entonces, la espermatogénesis comienza en la pubertad, ¿ok? Con la estimulación de la testosterona hacia estas células del túbulo seminífero, ¿ok? Entonces, la célula original, que es la espermatogonia, que aquí está más periférica, más cercana a la membrana basal del túbulo seminífero, son células con un núcleo redondito, relativamente basofílico. Entonces, esas espermatogonias se dividen hacia una espermatogonia tipo A y otra tipo B. Del punto de vista morfológico, la tipo A y la tipo B son idénticas, por lo tanto, pues no vamos a hacer detalle en esas. La que continúa la división es la espermatogonia tipo B. Ella se va a dividir y va a producir entonces a los espermatocitos primarios. La característica del espermatocito primario es que cuando tú lo ves en una Sheye, es una célula con una apariencia de división activa. Todas estas células que parecen estar haciendo mitosis, que realmente están haciendo es meiosis, esto según la definición del libro, todas estas que están aparentemente con cromosomas muy condensados y que están en división activa, todas esas son espermatocitos primarios. ¿Qué ocurre? Esto se divide tan rápido que en el momento que tú captes un testículo, lo cortes y lo veas en un microscopio, siempre se están dividiendo los espermatocitos primarios. Es la única forma que tú produzcas al día 2 por 10 a la 8 espermatocitos diarios. Bien, entonces, el espermatocito inicial, el primario, es diploide, o sea que tiene 46 cromosomas. Eventualmente, él entra en esa primera profase meiótica, que es en la que nos solemos verlos durante cualquier corte estándar en HY. Entonces, en esa división meiótica que entonces él va a comenzar a cambiar y va a comenzar a recortar sus cromosomas hacia la mitad. Entonces, repito, todas estas que tú ves en división, que son bastantes, que suelen ser la mayoría, todas estas corresponden con espermatocitos primarios que están activamente dividiéndose. Entonces, en la primera profase meiótica, entonces ¡plup!, se separa el espermatocito primario y el resultado va a ser los espermatocitos secundarios, ¿ok? Lo que caracteriza a estos secundarios es que ahora van a tener 23 cromosomas, o sea que van a ser haploides, ¿ok? Estos se dividen rápidamente, por lo cual es muy difícil verlos en una tinción de H&E, no los vas a captar. Por eso es que lo que vemos prácticamente es a las espermátides que te voy a demostrar más adelante. Bien, entonces, más hacia el lumen del túbulo seminífero, encontramos otras celulitas bastante más chiquititas si la comparas con las que ya hemos discutido hasta el momento. Estas que tienen un núcleo más pequeñito, un núcleo bastante pues basofílico, esas son las así llamadas espermátides, ¿no? Y esas espermátides sí van a tener 23 cromosomas, ¿ok? Entonces, esa espermátide es la que va a seguir su camino hacia transformarse o madurar en un espermatozoide maduro que va a ser haploide, que es el que se va eventualmente juntar, suena horrible, pero bueno, eso es lo que ocurre, con un óvulo haploide y van a volver a restituir el mejor número posible de 46 cromosomas, las 23 del espermatozoide, 23 del ovocito, para lograr el mejor número 46 posible. Bien, hasta este punto, aún una espermátide no es capaz de hacer esto, ¿ok? Todavía tiene que seguir evolucionando. Y esa evolución se sigue en la fase de la espermiogénesis, que es la que termina la producción de los espermatozoides como tal, ¿ok? Esta fase es muy sensible a la temperatura y en la espermiogénesis no hay división como tal, sino que hay cambios morfológicos que capacitan a esos espermatozoides. Esos cambios morfológicos son llevados a cabo en microambientes que la célula de Sertoli hace lo más favorables posibles. Vamos a ver aquí una fase acrosomal, una fase CAP, una fase Golgi, vamos a verla una
por una. Bien, ves aquí hacia el lumen del túbulo seminífero, ves estas células que son como así alargaditas, como una rayita, ¿ok? Esos son los espermatozoides como tal. Pero este espermatozoide aún tiene que pasar por esa adecuada espermiogénesis para que complete su adecuado desarrollo, ¿no? En esa espermiogénesis se forma una estructura que se llama el acrosoma. También se pierde gran cantidad del citoplasma y se forma una colita muy parecida a un cilio que le permite a ese espermatozoide poder propulsarse fuera del túbulo seminífero. Vamos a ver que entonces hay 4 fases en esta espermiogénesis: la fase de Golgi, la fase CAP, la fase acrosomal y la última fase, que es la de la maduración. Bien, en la fase, que es la inicial, que es la fase de Golgi, tenemos aquí unas vesículas que rodean a nuestra espermátide inicial. Entonces, esas vesículas, que se llaman vesículas proacrosomales, poco a poco se comienzan a fusionar y entonces forman una estructura que se llama el acrosoma, o también puede llamar el cap acrosomal como tal. En este momento, los centriolos de este espermatozoide, recordemos que los centriolos son estructuras importantes del citoesqueleto que organizan los microtúbulos. Los centriolos se comienzan a movilizar y comienzan a organizar esos microtúbulos para que poco a poco vayan formando un cilio especial, que es el que nosotros en esta célula le denominamos flagelo. Bien, luego viene la fase acrosomal, ¿no? En la fase acrosomal ves que el flagelo se extiende más y más, porque recuerda que los microtúbulos son estructuras polarizadas, ¿ok? Se polimerizan y comienzan a añadirse más y más subunidades que hacen que esa colita de ese flagelito crezca más y más. Se le agregan entonces a ese flagelito un montón de mitocondrias que utilizan ATP para permitir el movimiento de ese eventual espermatozoide. Bien, entonces, en la fase CAP como tal, entonces el acrosoma se disemina todo a lo largo del núcleo del espermatozoide. Ese acrosoma es importante porque él contiene un montón de enzimas hidrolíticas, como por ejemplo esa hialuronidasa, adoro esa palabra, y la acrosina. Esas enzimas, ¿para qué son importantes? Porque esas enzimas lo que hacen es que cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo, esas enzimas permiten la disolución y la fusión de estas membranas, ¿ok? De ahí la relevancia del desarrollo de esa acrosoma, que él contenga estas enzimas que van a disolver estas membranas y son las que permitan entonces la fusión de estas dos células como tal. Por eso es que este proceso también le llaman la reacción acrosomal, ¿ok? Y finalmente, en la fase de maduración, el exceso de citoplasma va a ser eliminado del espermatozoide, ¿ok? Y prácticamente ya tenemos un espermatozoide maduro, pero aún le falta a él seguir entrenando, porque aún no es móvil ni tampoco es funcional. A él le falta seguir entrenando y ese último entrenamiento del espermatozoide ocurrirá entonces en el epidídimo. Bien, mencionamos al principio de la clase a la célula de Sertoli. ¿Okay? Recordemos que son células grandes, con un núcleo bastante prominente y un nucleolo bien característico, rodeado de una cromatina tipo vesicular, tipo eucromatina. Eso es bien característico de ella dentro del túbulo seminífero. Gracias a la acción de la célula de Sertoli, se puede hacer toda esta maduración de espermatogonia, a la tipo A, a la tipo B, de espermatocito primario a espermátide en adelante, porque ella es la que le provee un soporte metabólico, nutricional y físico a todas esas células de la espermatogénesis que están en su proceso de maduración y desarrollo. Aquí no se ve por la Cheye, pero la célula de Sertoli tiene un montón de extensiones citoplasmáticas que se extienden desde el lumen hasta la membrana basal de todo el túbulo seminífero. Es como, por ejemplo, tú agarras en tu casa y, qué sé yo, tiras la pared y la pared está llena de cables de electricidad, de tomas de agua, de estructuras. O sea, dentro de la pared hay un montón de estructuras que normalmente no se ven.
Ponte que lo mismo ocurriría acá. Hay un montón de procesos citoplasmáticos de la célula de Sertoli que agarran, abrazan y le dan soporte a estas células espermáticas en desarrollo. ¿Qué obligación con la cara? Ay, 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 ¿Qué ay. obligación con la cara? Avisa. Mira ahora sí mi presentación. Ahora sí, mírala. Igual no importa. Igual no importa, Branda. Carlos Brandao. Joey, tienes el micrófono prendido. Esa. Pon lo que tú quieras. Yo confío en tu para decir. Ya veré cómo mutearte. Dios. Bien. Entonces, recordemos que las características morfológicas permiten que la Sertoli sea fácilmente discernible si la comparas versus las otras células de la espermatogénesis. Bien. Miren, este esquema ves, por ejemplo, cómo la célula de Sertoli se encuentra en relación con todas estas células en desarrollo de la línea de la espermatogénesis. La Sertoli tiene muchas mitocondrias, bastante retículo rugoso, bastante Golgi, necesario para poder, repito o reitero, mantener este microambiente lo más adecuado posible que permite el desarrollo de estos espermatozoides. Bien. No sé si fue en este grupo o qué, pero recordemos que nuestro cuerpo tiene sitios privilegiados. Por ejemplo, si a un paciente le da una neumonía, una neumonía de difícil manejo, el paciente queda en shock séptico, en UCI intubado, y el paciente se muere, ¿okay?, por la neumonía. Tú le puedes agarrar el cerebro a ese paciente, lo cortas, lo examinas y vas a ver que el cerebro no está infectado ni inflamado. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica se encarga de restringir el paso, en este caso, de microorganismos tipo bacterias al cerebro, porque el cerebro es un sitio, desde el punto de vista biológico, es un sitio privilegiado, pero no es el más privilegiado. El sitio más privilegiado del cuerpo humano es el espermatozoide. Y eso ocurre gracias a esa barrera sangre-testis. En este paciente que te dije el shock séptico, tú le pones los pulmones, están desbaratados hasta la guacha, todo lo que es gastrointestinal, cuando está regado, todo está regado en un shock séptico, todos los riñones también están tronados todos, pero tú le ves los testículos a ese paciente al microscopio y el testículo está limpiecito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la barrera sangre-testis es una barrera hermética, la más hermética de todas, que evita que cosas de la sangre no entren al testículo. ¿Por qué? Porque esto entonces evitaría una correcta espermatogénesis. Por eso que al testículo no entran, por lo general, ni microorganismos, ni ataques autoinmunes, ni tóxicos. En este sentido, el testículo es un sitio anormalmente, pues, privilegiado. Y eso ocurre gracias a que está sellado, gracias a los tight junctions de la célula de Sertoli. Eso sella el testículo y evita que el componente de la sangre entre en contacto directo con el medio testicular y los tubos seminíferos como tal. Entonces, ¿qué más hace entonces la Sertoli en la barrera sangre-testis? Aparte de permitir el desarrollo del espermatozoide como tal, tiene funciones de secreción de hormonas, favorece la secreción de proteínas que ligan estrógenos, secreta la inhibina. La inhibina es importante porque inhibe la secreción de hormona folículo estimulante, eso es fundamental, y también en el feto de desarrollo va a secretar esta sustancia inhibidora mulleriana. Si no fuera por eso, entonces pues se desarrollan los ductos paramesonéfricos, que son los que constituyen la mayoría de los órganos genitales femeninos. Bien, y también la fagocitosis, perdón, la célula de Sertoli fagocita a los cuerpos residuales producto del desarrollo del espermatozoide. Bien. Imposible no es, pero hay ciertos bichos que logran penetrar y entrar hacia dentro de los testículos. Difícil, pero no imposible. Eso ocurre, por ejemplo, con ciertos bichos de transmisión sexual que se extienden hacia esta región si no se le da el tratamiento adecuado a
esta enfermedad. ¿Ok? Suele ocurrir, por ejemplo, con las clamidias o las gonorreas que tienen mecanismos de virulencia muy potentes. Entonces, esta es la clásica imagen de una gonorrea, ¿no? Paciente, pues, que tenga secreción uretral, historia de una relación sexual esto sin protección, tiene disuria, que es ardor, fiebre, malestar general. Entonces, bota secreción por la uretra, la secreción tú la ves en microscopio y lo que vas a ver es un montón de neutrófilos. Lo que está aquí son puros neutrófilos que les haces un gran, si lo quieres ver con más detalle, vas a ver que están llenos en su citoplasma de diplococos gran negativos. Este hallazgo morfológico es suficiente para el diagnóstico de una gonorrea. Pero no pasa nada, se le da tratamiento con antibióticos y al paciente le va bastante bien, le va súper bien de hecho. El problema es que no se le da tratamiento, se extiende esto de uretra, epidídimo, se extiende a otras áreas, inflama demasiado y puede eventualmente causar infertilidad. Eso sí sería un problema de que se desarrolle esto debido a algo que en su momento era corregible. Bien. Saliendo del túbulo seminífero, entonces vamos hacia los ductos intratesticulares. Aquí es donde encontramos principalmente a la red de testis. La red de testis es el sitio que sigue el camino del espermatozoide luego al túbulo seminífero. Están los túbulos rectos también, que son los que están por acá, y también los dúctulos eferentes, ¿no? Son ductos que conectan al túbulo seminífero con el epidídimo. Bien. Aquí lo ves como detalle, esta es la red de testis, es una red de canales interconectados que ves que están revestidos de un epitelio que es de aplanadito a cúbico, ¿ok? Entonces hay ciertos cilios en ciertas de estas células de la red de testis que regulan los niveles de agua en este medio del espermatozoide para que sea lo más óptimo posible. ¿Qué pasó? Ya, ¿ok? Aquí lo ves, esto es el Pathology Outlines, ves que la calidad es mucho mejor. Entonces ve la red de testis, que son estos canales interconectados que están revestidos de un epitelio que es de aplanadito a cúbico, ¿no? Repito, la importancia de esto es evaluar si tienes un tumor testicular, evaluar si eso se extiende o no a la red de testis. ¿Ok? Aquí lo ves con un poco más de detalle. Ves que el epitelio que reviste la red de testis es de aplanadito a cúbico, pero siempre simple. Bien, luego de eso vamos a los ductos excretores. Aquí el más importante quizás, bueno, todos son importantes, ¿no? Está el epidídimo, que es bien largo, ¿ok? Epidídimo porque está por encima del testículo. Luego están los vas deferens o vasos deferentes. Esos son los que se ligan durante la vasectomía. Y por acá entonces encontramos finalmente a la uretra. Este es el trayecto que se sigue durante la eyaculación, lo que transporta los espermatozoides hacia, pues, afuera. Bien, ves entonces aquí el testículo, los túbulos seminíferos, y ves todo esto aquí son la red de testi con los ductos estos túbulos rectos, y eventualmente eso conecta acá, con esta estructura que rodea la parte superior del testículo, que es el epidídimo, perdón. Él está todo enrolladito, pero teóricamente si lo extiendes todo, dice el libro que eso mide unos 6 metros. Entonces, estos ductos que conectan con el epidídimo, estos son los dúctulos eferentes. Entonces, cuando el espermatozoide llega al epidídimo, aquí ocurren entonces las últimas modificaciones que hacen que el espermatozoide ya ahora sí esté capacitado para cumplir su función de fertilización. Recordemos que el epidídimo se caracteriza por tener una estructura única, ¿ok? Tiene estereocilios. El estereocilio, tú lo vas a encontrar a veces en otras bibliografías con el nombre de microvellosidad larga, ¿no? Eso está bastante bien descrito. Bien, este es el clásico epitelio del epidídimo. Es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con estos pelitos largos. Son los famosos estereocilios. Pasa que el nombre enreda, porque definimos que cilio es una estructura que moviliza agua y realmente lo que hace el estereocilio es remover el exceso de agua. O sea que hasta cierto punto lo que hace es absorber agua. Por eso es que más bien el término correcto sería microvellosidad larga,
Pero bueno, está como gallo esto, por eso que yo prefiero usar el esterocilio. Ahí hay como cierta diatriba del punto de vista de terminología. El punto es que estas células cilíndricas o columnares con esterocilios también reciben el nombre de células principales. Repito, retiran el exceso de agua y secretan proteínas, azúcares y lípidos importantes para los espermatozoides. El espermatozoide se entrena más o menos hasta unas 4 semanas en el epidídimo. Luego de eso ya le está capacitado para poder entonces participar en la eyaculación y la teórica fecundación. Nada que hacer mucho más bonito. Vamos a ver esta si es una Cheyenne. Entonces aquí tienes las células principales, el epitelio del epidídimo descrito como un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Tiene esterocilios y ven el lumen, estas células así alargaditas. Esos son puros espermatozoides, ¿ok? Un montón de espermatozoides. Bien. Luego del epidídimo sigue entonces los vasos deferentes, ¿ok? Los vasos deferentes se caracterizan porque tienen, vamos a una cosa rapidito, a ver. Los vasos deferentes se caracterizan porque tienen una capa muscular bien gruesa, bien prominente, que es la que genera una peristalsis potente que permite la eyección de los espermatozoides durante la eyaculación. ¿Ves lo prominente de esa capa muscular? Es una capa que pues se contrae con potencia durante este acto de la eyaculación. Aquí no se ve con mucho detalle, pero el epitelio que revista al deferente, al vas deferens o el conducto deferente, es un epitelio de tipo como el epidídimo, pseudoestratificado columnar con también estereocilios. Entonces, esta estructura es la que el urólogo secciona durante el procedimiento de la vasectomía. Tiene sentido. Si tú me agarras y me cortas este ducto de aquí, nunca el espermatozoide va a llegar a la uretra, por lo tanto, es imposible que yo pueda embarazar a una mujer. O sea, es imposible. Por eso es que desde el punto de vista mecánico, la vasectomía es 100% pues efectiva. Eyaculas y todo, pero tu eyaculación debe tener 0 espermatozoides. Todos se quedan por acá abajo. ¿Qué pasa con ellos? Pues Dios sabrá. Yo no. Bien, las glándulas accesorias son importantes porque producen los elementos importantes para que se produzca el fluido seminal. Esas glándulas accesorias involucran a las vesículas seminales, a la próstata y menos importante, pero pues presente, a las glándulas bulbouretrales. Se llaman glándulas de Cooper, también les llaman a ellas. Bien, la vesícula seminal tiene un epitelio bien intrigante. Es un epitelio que si lo buscas en la literatura, dice que es un epitelio atípico. O sea, no es que es neoplásico, no es que es maligno, no es que es patológico. Es un epitelio que por definición es atípico y la luz de esa glandulita está caracterizada por muchos pliegues bastante tortuosos. El epitelio es bien estratificado y pues a veces cuando nos mandan esas piezas por cáncer de próstata, la prostatectomía, puede confundir el epitelio de la vesícula con adenocarcinoma acinar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y hay una clave característica que te voy a enseñar a continuación. O sea, ya. Bueno, mira este epitelio aquí. O sea, yo lo veo, me quedo como que bestia. Esto es una lesión intraepitelial de alto grado. O sea, núcleo abajo, núcleo arriba, núcleo al medio, núcleo grande, núcleo chiquito, núcleo alargado. O sea, de verdad que esto tú lo ves y tú dices, chuzo, esto está atípico. Pero bueno, por un tema de definición histológica, así de atípico es lo normal en el epitelio de la vesícula seminal. Ante la duda, ante la sospecha, ¿cómo yo sé que esto no es cáncer de próstata, adenocarcinoma? Porque el epitelio de la vesícula seminal se caracteriza por tener abundantes granulitos estos amarillitos. Un montón, ¿ves? Todo amarillito, bastante fácil de ver. Esos son los ya conocidos gránulos de lipofuscina. Esos granulitos te ayudan a discernir que con seguridad tú estás viendo es un epitelio de la vesícula seminal. Habiendo dicho eso, ¿qué produce la vesícula seminal? Azúcares para proveer energía al espermatozoide, prostaglandinas que estimulan al tracto genital femenino
y fibrinógenos que hacen que el semen pueda coagular después de la eyaculación. Bien, la próstata, pues que es importante, ¿por qué? Porque la próstata es el sitio del tumor maligno más común de los hombres, o sea, el adenocarcinoma acinar. Ves que la próstata, desde el punto de vista anatómico, está inmediatamente debajo de la vejiga urinaria. ¿Okay? La próstata tiene glándulas, túbulos acinares, ahorita la vamos a ver, en un estroma que tiene bastante componente de músculo liso, que se contrae también durante la eyaculación. Y ves que la próstata es atravesada por una porción corta pero importante de la uretra, la así llamada uretra prostática. Bien, es lo que tenemos acá nosotros, ¿no? Las glándulas de la próstata. Son glandulitas que suelen tener un epitelio de cúbico a columnar, pero una cosa es cierta, ves que los núcleos son redonditos. El libro le llama a veces de simple a pseudoestratificado. Sinceramente, a mí no me interesa si es simple o pseudoestratificado. A mí lo que me interesa de esa glándula prostática es que tenga esta capa de acá afuera. ¿Mm? O sea, que tenga más de una capa de células, que tenga una capa de células epiteliales y una capa de células basales. Es lo que a mí me interesa. Si es cúbico estratificado, si es cúbico pseudoestratificado, si es columnar, siempre y cuando yo encuentre una capa de células basales en la glándula prostática, yo me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves los adenocarcinomas de próstata, un hallazgo para que tú digas, chuzo, ¿será cáncer o no será cáncer? O sea, lo veo normalito, pero ¿cómo discierno si es cáncer o no es cáncer? Es porque el adenocarcinoma, por definición, es invasor y durante este proceso de invasión se pierde esta capa de células basales. ¿Okay? Por lo tanto, una glándula anaplásica en este sitio carece de componente de capa de células basales. De ahí la relevancia de identificar esta capa. ¿Okay? A veces que tú la ves como que chuzo, será, no estoy seguro. Bueno, en ese momento le mandas tinciones de inmunistoquímica para células basales, que son dos principalmente, ¿ok? El P63 y la citoqueratina de alto peso molecular, mejor conocida como citoqueratina 34 beta E12. En una glándula benigna, ambas son positivas. En una glándula maligna se pierden las células basales y eso favorece malignidad. Eso lo hacemos con para ver si es cáncer o no, y a veces es duro interpretar, pero es importante pues determinar, porque chuzo, hay tal desempate entre si algo es cáncer o no. Por eso es fundamental determinar la presencia de esas capas de células basales, presencia o ausencia, es la relevancia de la próstata. Nuevamente por acá, mira, la próstata hace estas acumulaciones lamelares en su lumen. Son los famosos corpora amilácea o cuerpos amiláceos. Yo creo que les pregunté eso en su examen anterior, ya que esto se lo incluí yo en sus laboratorios, ¿no? Yo creo que la mayoría contestaron. Así que pues, una vez que ves esto, ya pues se va, o sea, no se te olvida. Es cierto que el epitelio aquí está como raro, está como estratificado, pero después que tenga más de dos capas, o por lo menos dos capas, yo estoy tranquilo. Ya tiene dos capas de epitelio o más, eso es benigno porque quiere decir que se conserva la capa de células basales. Bien, mira esto que está acá. Son estas glándulas aquí, chuzo. Tan raras, ¿no? Tan raras. Sí, pero ¿será cáncer o no será cáncer? ¿Okay? Recordemos que el cáncer de próstata, en este caso el adenocarcinoma acinar, se gradúa en base a la escala de Gleason. Gleason 3 hace glandulitas chiquititas como estas, bien definidas, bien formadas. Gleason 4 ya hace patrones glandulares complejos, cribiformes, glomeruloides. Y un Gleason 5 es el que hace entonces células sueltas que infiltran al estroma. Nunca graduamos ni Gleason 1 ni Gleason 2. Eso pues no tiene, ahí hay fallas en el sistema porque realmente no tiene mayor relevancia. Bueno, estas glándulas, ¿qué hago con ellas? O sea, ¿le canto el cáncer o no? O sea, la respuesta es que no estoy seguro. Bueno, vamos a mandarle tinción para células basales, ¿ok? Le mandamos entonces por acá, esto será una citoqueratina de alto peso molecular, y miren esta glándula de aquí.
que esta que está acá. ¿Ves que tiene muchas capas? Más de una, más de dos. En esta capa, la citoqueratina de alto peso molecular sí fue positiva a la periferia. Por lo tanto, esta glándula en particular es benigna, pero acá no. Estas de aquí son completamente negativas, ¿ok? Las que son negativas a esa tinción de citocreatina de alto peso molecular carecen de componente de células basales. Por lo tanto, yo veo esto, mira, ve, esto confirma mi sospecha. Efectivamente, esta glándula atípica, sospechosa de malignidad, en presencia de esta tinción negativa, este marcador negativo, eso favorece que esta glándula sea maligna, ¿ok? Por lo tanto, esto que está aquí es un adenocarcinoma acinar de próstata, ¿ok? Así es, de forma resumida, cómo se usa esto. Tienes que poner prácticamente una imagen aquí, otra acá, y ver el inmuno si hay o no componente de células basales. Si no, pues puede que cometas un error y esos errores lamentablemente son algo costosos, son peligrosos. Y finalmente está la glándula de Cooper, ¿no? O las glándulas bulbouretrales. Son glándulas que secretan secreción sobre todo mucinosa, que es beneficiosa para lubricar todas las paredes de la uretra necesarias para que se haga la eyaculación con la menor fricción posible. Sobra decir que todo esto va a facilitar el paso de los espermatozoides durante la eyaculación. Si lo ves al microscopio, histológicamente la glándula de Cooper parece una glándula estándar productora de moco, ¿okay? Una glándula mucosa, igualita a las glándulas de Littré, a las glándulas de Brunner y a la componente de glándulas mucinosas que encontramos nosotros en la glándula salivar. ¿Por qué es igualita? Porque la función es la misma, producir moco lubricante alcalino en este caso. ¿Ok? Y finalmente el pene, desde el punto de vista anatómico, va a tener tres masas de tejido eréctil, ¿okay? Dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es el que es atravesado por la uretra. Por eso es que esa uretra le llaman uretra esponjosa o también le pueden llamar uretra peniana, ¿ok? Esos cuerpos cavernosos y esponjosos están llenos de un montón de canales vasculares que durante la erección se llenan de sangre, ¿ok? Esos son un montón de canales vasculares que se llenan de sangre, tanto arterial como venosa, que es lo que produce esa ya reconocida erección. Bien, en el cuerpo esponjoso encontramos esa uretra esponjosa o uretra peniana. En este punto, la uretra, cuando ya es uretra esponjosa, ya no está revestida por urotelio, ¿ok? Ya aquí entre más distal se pone el asunto, la uretra cambia hacia un epitelio, sobre todo cilíndrico, pseudoestratificado como el que ves aquí. Y recordemos que esta uretra se acompaña entonces de unas glándulas mucosas bien características de esta región. Esas glándulas mucosas reciben el nombre de glándulas de Littré. ¿Okay? La vez que son glándulas productoras de moco, que repito, ese moco es el que va entonces a revestir y lubricar la superficie de esa uretra esponjosa principalmente. Ve aquí los cuerpos cavernosos, ¿no? Cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, ves que son esencialmente puros canales vasculares que están rodeados de una cápsula de tejido conectivo bien prominente. Esa cápsula de tejido conectivo se llama la túnica albuginia. Repetido el nombre con respecto al testículo. Es importante porque en los carcinomas del pene, donde el carcinoma escamoso es el más común, hay que ver si el tumor invade o penetra a la túnica albuginia, porque eso le compromete mucho el pronóstico al paciente. Por eso es que es importante conocer la anatomía y la histología de estas cosas si tú pretendes diagnosticar adecuadamente una enfermedad. Bien, ves que en el punto de la uretra esponjosa, el epitelio de la uretra, pues ya no es urotelio, sino que cambia a un epitelio cilíndrico, principalmente pseudoestratificado. En estos cuerpos que están llenos de canales vasculares, ocurren shunts arteriovenosos, o sea que se mezcla la sangre arterial con la venosa, hay cortocircuitos que son los que se llenan de sangre, reitero,
durante esa erección. Entonces aquí tenemos con más detalle, yo creo que en la que sigue, si aquí está, ves el montón de canales vasculares, ¿ok? Un montón de canales vasculares, y hacia el centro está esta uretra esponjosa, que característicamente se acompaña de estas glándulas mucosas de Littré. Creo que aquí viene una mejor. Ves que el epitelio ya no es urotelio como tal, ves que sobre todo es un epitelio cilíndrico con grados variables de estratificación, según el libro es pseudoestratificado, y ves que está interconectado con sus famosas glándulas mucosas slash glándulas de Littré, que su secreción se vierte al lumen de la uretra para mantenerla debidamente pues lubricada, ¿no? Y rodeado todo esto de estos canales vasculares. Listo, pues vamos a hablar pues hasta aquí. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Bien, entonces viene su quiz. Su quiz tiene creo que 14 preguntas. Vamos a darle 18 minutos, pues, para ser generoso con ustedes. Voy a salir de esto ahorita y voy a preguntarles en el chat exactamente a qué hora los tienen. Así que háganme el favor, la caridad de contestarme lo antes posible. Pónganse de acuerdo, please, para hacer esto y ya continuar con nuestras actividades. Hasta luego.